Hola, yo vengo en representación del Rogle, Waldorf Lliure, que es un proyecto educativo que ha nacido hace 3 años en pleno confinamiento. Lo primero que me gustaría hacer es poneros un vídeo para que veamos así un poquito de lo que un grupo de familias y maestras y maestros hemos conseguido hacer realidad. Sobretot explicar que aquesta escola és una escola que han creat les famílies. Famílies valentes i famílies emprenedores, pioneres i encoratjades de dir deixo enrere el que m'està ofegant. En un principio nace por una inquietud que tenemos, ¿no? de ver qué tipo de educación le queremos dar a nuestros hijos, y de ahí surge la necesidad de poder buscar soluciones. No somos una institución, somos un grupo de padres, los cuales todos estamos aquí remando en una dirección. De manera que, bueno, estamos viviendo unos tiempos y una situación que hace que más que nunca tengamos convicciones de no estamos luchando contra nada, estamos construyendo. Ven al matí, queremos les branques del gran pi. Els dematins fem com uns ritmes i escalfem el cos. Ja, curt, ja. De fet, molta gent es preocupa pels resultats acadèmics, o sigui, molts pares, les preguntes o preocupacions dels pares són aquestes, com si saps les teves dificultats i fortaleses, que al final aquí, amb el temps, l'espai que et donen, el valor com a estela que ets i no com a la nota que treus, doncs fa que et puguis enfrontar a qualsevol situació. El que aprenem de memòria, la memòria ho oblida, però el que aprenem des de l'experimentació, el cos ho recordarà sempre. Aprendre a ser éssers humans, amb llibertat d'expressió, amb llibertat de pensament, i el que penso, sàpiga que t'agradarà o no t'agradarà, ho puc dir. Me parece súper importante que los niños tengan ese contacto con la belleza, o sea, que se eduque estéticamente. La pedagogia Waldorf fa 100 anys que està instaurada, i coneguda, reconeguda, i el que és desconegut és una escola no homologada, no reglada, una escola lliure del sistema. Hemos visto que había una necesidad real de que cada vez hay más familias interesadas en poder llevar a sus hijos a un proyecto educativo de estas características, y aquí pues el planteamiento está en crecer porque hay una necesidad real. Qui vulgui, que tingui la possibilitat de poder venir a aquesta escola. Aquesta escola és molt creativa, és bonica i no és com les altres que sempre estem quasi tota l'estona sentats a la cadira fent mates. La escuela tiene ese desafío de poder hacer que el paso por este mundo sea algo agradable. Som una escola. I és algo que hauríem de néixer més i més, realment, no? Hauríem de ser com faedors d'una nova societat. Sí, la verdad que estoy tan contenta de formar parte de este proyecto. Bueno, primero, como madre, deciros que en medio de las montañas, en el Pallars Jussá, a una horita de aquí, en coche, yo hice educación en casa porque para mí faltaba un proyecto que tuviese
una base en el respeto y en la mirada holística del ser humano que somos. Y entonces hice educación en casa hasta segundo de la ESO con mi hijo mayor y la quinta clase de mi hija pequeña, y fue ella la que me dijo: quiero ir a una escuela. Pero aquí, en este primer paso, bueno, primero de todo quería agradecer a PAMIAS y a Soberanía y Salud y a la Dulce Revolución por hacer este congreso, por reunir todas estas familias y todos estos temas que creo que son actualmente, siempre lo han sido, pero que actualmente que tenemos que hacernos con ellos y ser soberanos y libres en nuestras decisiones. Entonces, lo que os estaba explicando, que como madre en ese lugar tuve que desplazarme del Pallars porque no había un proyecto educativo que tuviese las condiciones. Ya, o sea, yo ya era maestra Waldorf, ya me había formado, pero ni siquiera había una escuela libre, ni siquiera había una escuela Montessori o un proyecto diferente donde poder llevarlos. Y tuve que mudar toda mi vida acerca del Tilé, una escuela Waldorf, porque para mí es lo que tiene un sentido total y en la educación. Y es lo que hice. Y después de estar 7 años en diferentes proyectos como educadora y maestra, justamente volvía al Pallars cuando recibí una llamada de una familia que quizás puede ser cualquiera de vosotras y vosotros que estáis aquí sentados, con la inquietud de qué puedo hacer con mi hijo y mi hija porque realmente quiero algo diferente. Y es así, o sea, lo tengo claro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si donde vivo no hay nada y tampoco no me quiero trasladar? Pues para mí lo primero es buscar la persona, una persona que pueda hacerse cargo del proyecto, ¿no? Que esto antes lo hablábamos, o sea, hay cooperativas de maestras y yo puedo ser maestra y querer crear un proyecto educativo, pero si las familias no están en concordancia con lo que yo estoy proponiendo, aquí la necesidad viene de las familias, de las madres y de los padres que buscamos, ¿no? Siempre un mejor camino para nuestros hijos e hijas. Y así sucedió, como una primera familia se puso en contacto conmigo porque, claro, en esa zona yo había hecho homeschooling durante unos años en casa y habíamos tenido asistentes sociales, fiscalía, y habíamos tenido que empoderarnos de verdad y decir, aunque tras las amenazas y tras amenazas de quitarte a tu hijo y a tu hija, esto es una realidad, tras esto respondemos, vamos a seguir estando en casa, o sea, no vamos a sucumbir a estas amenazas. Hasta que al final se nos cerró el expediente diciendo: vuestros hijos viven en total normalidad. Esto es todo un éxito. Esto es todo un éxito que te da un empoderamiento profundo, ¿no? Porque realmente dices, lo he podido hacer. Y esto como madre y como núcleo familiar, que teníamos los pasaportes guardados de nuestros hijos por si acaso teníamos que correr. Claro, porque lo que nunca íbamos a hacer era matricularlos en una escuela porque nos obligasen. Entonces, como madre, yo ya había pasado por la experiencia y cuando me llamaron la primera vez, la primera familia, con la decisión de sacar a su hijo de la escuela, con el futuro que venía de un confinamiento, que veníamos ya de estar desde el mes de marzo confinados, en el mes de septiembre cuando se abrían las puertas a los colegios, pues había una realidad delante muy cruda. Y entonces esta familia, ya era el mes de mayo, o sea, muy previamente, contactó conmigo. Yo había vuelto al Pallars y dije, vamos a caminar, vamos a empezar, vamos a ver qué pasa. Y ahí fue cuando ya el primer niño no era de infantil, ya era de primaria, y esto yo ya sé que tiene consecuencias, pues eso, con los gobiernos y con los servicios sociales y procesos que se abren, pero dije, adelante, si el valor está en la familia hay que acompañarlo, porque para eso también estamos aquí, igual que aquí hoy, ¿no? Con esta fuerza de si nos reunimos podemos hacer cosas, porque solos también lo podemos hacer, como es mi caso en homeschooling, pero cuesta mucho, o sea, realmente hay momentos en los que lo pasas mal, porque tienes detrás unas amenazas importantes.
Y entonces empezamos a caminar. El primer niño que entró en el proyecto educativo tenía 7 años, la segunda niña tenía 12 años. Yo, como maestra y portadora de lo que es la pedagogía Waldorf y el conocimiento del ser, pues era muy complicado tener, ¿no?, un niño de primaria y una niña de secundaria, y ahí seguimos caminando, seguimos haciendo reuniones por más zonas del Pallars, y hasta que hubo un grupito de 6, y para sorpresa 3 eran de primaria y 3 eran de secundaria. Bueno, empezamos con 6, en el mes de abrimos puertas el 26 de septiembre, encontramos un lugar, y en diciembre éramos 15, porque realmente cuando las fuerzas se unen, enseguida hay como esta gota que en el agua calma, tiene una expansión y tiene una repercusión, y de boca a boca, sin tener redes sociales, sin tener web, enseguida pues las personas interesadas se fueron conociendo el proyecto. En diciembre éramos 15, esto fue el primer año, el segundo año hemos acabado siendo 30. Este año seguimos con este mismo número. Entonces, para mí lo más importante es que viváis donde viváis, que tengamos esta soberanía y este empoderamiento, sea pedagogía Waldorf, sea Montessori, porque realmente también os digo, tiene que haber una persona que tenga como la fuerza de guiar este proyecto. En nuestro caso somos una asociación de familias y maestros, y todos somos socios y socias. Y maestras tienen sus hijos dentro, o sea que hay tantas cosas positivas y de colisión. Pero lo más importante al final es, si escogemos estar fuera de un sistema de educación que está encriptado, que es el que es, y con un currículum que es el que es, y las horas y los inspectores que vienen a etiquetar a nuestros hijos y hacerles exámenes y pruebas, y por todo lo que les hacen pasar, que es una realidad, pues si decidimos salir de ahí y crear un camino que sea único, porque cada proyecto, aunque nos llamemos Waldorf, la escuela de la Font de Vic es un proyecto único, el Rogle Waldorf Lliure es un proyecto único, porque se unen familias únicas y abren camino. Y creo que es como lo más importante, esta fuerza de abrir camino y esta necesidad de que lo hagamos y que no nos dé miedo. Tengo que deciros, por ejemplo, cuando empezamos el proyecto, que una de las primeras cosas que hicimos fue buscar un abogado y un gestor que nos pudiesen de verdad acompañar en esta creatividad de lidiar con un sistema que es como un gran lobo con grandes dientes, que a la que sales y haces algo diferente que no puede controlar, pues si puede te muerde y echa las urpas. Entonces hay líneas que no han sido capaces aún ellos de tener barradas. Hay un gran horizonte por el que pasar y solamente hemos de encontrar los caminos. Entonces, cuando tienes un abogado que te esté asesorando, pues dices, ¿cómo lo puedo hacer? Y querría deciros, por ejemplo, que nosotros somos un proyecto educativo no homologado ni lo queremos ser, que es una decisión que está en nuestros fundamentos, que no queremos, el reconocimiento del sistema. No queremos formar parte ni que nos vengan a dar ayudas. Queremos tener unos sueldos más bajos como maestras y queremos que las familias paguen cuotas lo mínimo posible. Trabajamos muy unidos y muy unidas y es muy difícil porque es muchísimo trabajo. Hay que hacer reuniones y reuniones. Hacemos juntas cada 15 días, asambleas mensuales. Tenemos amigos voluntarios que vienen a trabajar para la escuela y lo más bonito es cuando acaba la jornada del día y los alumnos, los niños y las niñas y los jóvenes salen con una alegría y que al día siguiente vuelven con la misma alegría. Y esto es lo que empodera, ¿no? Que lo que estamos haciendo pues tiene un resultado anímico y emocional. Y ver cómo también ha sido muy impresionante para mí estos 3 años que han ido llegando alumnos de escuelas diferentes,
cómo la parte emocional viene tan tocada, tanto, porque os digo, tenemos 30 alumnos y el más pequeño tiene año y medio y la mayor tiene 15 años, con lo cual tenemos 4 grupos con edades diferentes y van llegando a los 4 grupos diferentes y ahí hay tantas cosas que ya se cargan en un saco, ¿no? De maestros que chillan, de no ser escuchados, no ser reconocidos como seres individuales, como personas que existen. Y hasta que empiezan a sacarse los velos cuando tienen una persona delante que les escucha y que realmente les propone, vamos a encontrar una solución. Aunque hayas ahora hecho algo que quizás otra persona te chillase, vamos a encontrar una solución para que no nos vuelva a pasar. Bueno, es una maravilla realmente formar parte de un proyecto donde forma parte de la sanación humana, porque la educación hasta hoy ha sido un centro de opresión para los infantes y todos hemos pasado por ahí. No es que, bueno, los que hacen homeschooling quizás no tanto, pero el resto sí. Entonces también otra cosa importante, así con el tiempo que vamos teniendo, es que, mirar, con la abogada había muchas preguntas de las familias, como no queremos estar reconocidos ni ser un centro homologado. Las preguntas de las familias es ¿qué pueden hacer mis hijos cuando acaban aquí hasta cuarto de la ESO y no tienen una titulación? Entonces le preguntamos a esta abogada si podía hacernos un recull, recoger toda la información legal que existía al respecto. Bueno, sin una titulación hay 3 posibilidades. Hay 2 ciclos de grado medio que se pueden empezar, el artístico y el de educación física, y hay la Escuela Oficial de Idiomas, con lo cual el joven o la joven no se va a quedar sin hacer nada si es que quisiera seguir estudiando. Después, con un año más, con 17 años y una prueba de acceso, puede entrar a seguir cursando los estudios como cualquier otro que tuviese la titulación. Con lo cual, ¿cuántos chicos y chicas hay en las escuelas que repiten no un año, sino 2 años? Y nadie les explica que no hace falta que repitan más, que podrían acabar, que podrían salir, hacer una prueba de acceso, dejar, y por edad está obligada el centro de estudios donde fuese a hacerlo a acogerlo. Esto no se explica en las escuelas porque no interesa. La libertad creo que es un camino que tenemos que aprender todos. Y para ser lo más libres posibles nos hace falta mucha información. Y la desinformación social que existe o que nos han tapado todas las fuentes originales de información verdadera, pues esta información la tenemos que buscar, porque cuando sabes esto puedes decidir con libertad si quieres que tu hijo esté en un centro no reglado, no homologado hasta cuarto de la ESO, incluso si hacen un curso más para hacer talleres o cualquier cosa, porque no es tan grave. Y lo más importante realmente es que estos chicos y chicas puedan estar en un centro donde estén en la pedagogía Waldorf en este caso, bueno, y también por lo que veo la Montessori, de hecho las escuelas vivas y las escuelas bosque, o sea, estar en un ambiente saludable. Y concretamente la pedagogía Waldorf es muy artística, muy musical y con un contacto con la naturaleza continuo. Y bueno, eso sobre todo el empoderamiento del grupo de personas, que creo que es lo más importante. Hemos tenido visitas de inspectores de educación, visitas de Fiscalía de Menor, y van llamando a las familias, pero el valor creo que es esta semillita que hay que hacer crecer dentro, que es la que nos empodera, ¿no? Este valor de, bueno, se puede hacer, lo podemos hacer. Esta frase forma parte de nuestra escuela desde infantil. Tú puedes, ¿no? Cuando un niño está trepando, está conquistando algo por sí mismo, por sí misma,
no hay que probar de salvarlo, hay que estar ahí al lado y decirle, tú puedes. Y nosotros podemos. O sea que eso, gracias por estar aquí.